¿Verdad? Sí, sí. Días, Miss, sí. Buenos días, Sí, Miss. Miss. Se observa y Buenos se te días, escucha Miss. muy bien. Buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, a qué nos hemos referido? A ver, ¿quién me podría manifestar en forma de resumen lo que ya se ha trabajado? Yo no puedo ingresar porque no entré en la primera clase de este bimestre. Ya, a ver, los que ingresaron a la clase, ¿qué me podrían manifestar respecto a la clase pasada? Yo tampoco, Miss, no entré a clase la semana pasada. ¿Ninguno ingresó, chicos? A ver, recuerden que las clases están siendo grabadas y lo pueden visualizar en la página de YouTube del colegio, ¿ya? Para que así no se pierdan a la clase. Eric, Buenos días, Miss, de las morfemas. muy bien, hemos hablado sobre los morfemas. ¿Qué hemos dicho referente a ello? A ver, Maribel, ¿me escuchas? Sí, Miss. Maribel, hemos hablado, tu compañera nos menciona y nos dice que hemos hablado sobre los morfemas, que te pertenece al área de o al tema de morfología. ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver, ¿qué me podrías manifestar? La verdad, Miss, la semana pasada no pude ingresar, nunca me sucede eso, pero tuve un inconveniente que no pude ingresar y tampoco, no, no es que no pude ingresar, no he podido tampoco visualizar el video, ¿no? Siempre lo hago, pero en esta ocasión no he podido por motivos personales, Miss. Ya, entiendo, muy bien. Janet Carrasco. Janet. Janet, ¿me Miss, escuchas? sí, Miss, tampoco también no pude porque yo trabajo, Miss, no pude ingresar y tampoco recién hoy día he ingresado a clase por un motivo de descanso.
que me han dado porque la señora se ha ido de viaje. Ah, ya entiendo, chicos. Ujú. ¿Ya? A ver, hay que recordar, ¿sí? Que los temas que vamos a ir desarrollando van a ser complementarios, ¿sí? A ver, la clase pasada nosotros hemos trabajado lo que es la morfología, ¿sí? Hemos hablado lo que es la morfología. ¿Qué hemos dicho respecto a la morfología? La morfología es un tema que se va a desarrollar o que se va a enfocar en cuanto a la formación de un nuevo término. ¿Sí? Es la formación de un término. ¿Sí? La formación de... ¿Cómo es que nace la formación de una palabra? Por ejemplo, panadero. ¿Cómo creen que se habrá formado la palabra panadero? ¿O existe por sí sola? Mediante el pan, Miss, por la creación del pan, algo así. Ya, muy bien, que se forma a raíz de pan. ¿Cierto? O, por ejemplo, florero. Pero yo, por ejemplo, para panadero, ¿le he tenido que agregar un término al término pan o no? Sí, Sí, Miss. ¿Qué le he agregado? dero. Dero, ¿cierto? Dero. Entonces, a esas palabras que yo he ido agregando se les va a denominar con un nombre en específico, ¿ya? Con un nombre en específico, que es que se les va a conocer con el nombre de sufijos o también denominados de forma general como afijos. Cuando yo agrego un término, ya sea al final o al inicio de la raíz, ¿por qué digo raíz? Porque al decir, por ejemplo, pan es mi raíz, porque a raíz, o mejor dicho, en base al término pan, ¿sí? Yo formo nuevas palabras. ¿Cierto? Yo formo nuevas palabras. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quiero, yo digo la palabra infeliz, ¿de qué palabra se ha formado la palabra infeliz? De feliz, Miss. De la palabra feliz, ¿ya? De la palabra feliz. Entonces, yo, en base a la palabra feliz, he formado infeliz. Pero ahí, ¿en qué lugar ya he agregado la palabra o el término? En infe, al iniciar. Al iniciar la palabra, ¿cierto? Al inicio de la palabra, yo he formado o yo le he agregado un término y he formado la palabra infeliz, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, a esos términos de forma general se les va a denominar como afijos. ¿Qué son los afijos? Términos que se agregan al inicio o al final de la palabra, ¿ya? Términos que se le agrega al inicio o al final de la palabra, ¿ya? Para determinar o modificar el significado. Pero ¿cómo yo formo? Para ello debo de tener en base a la raíz. ¿Por qué? Porque en base a esa raíz va a estar el significado de las nuevas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa feliz? Cuando una persona está alegre, contento. Alegre, contenta, ¿cierto? Pero si yo te digo infeliz, ¿será lo mismo? No, No, Miss. está triste. No, Miss. Triste, pero se sigue refiriendo a al sentimiento que tiene una persona. Sí. Sí, sí.
¿verdad? Entonces, por eso decimos que comparten el significado de la definición de la raíz, ¿ya? Es en base a ello. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Es en base a ello. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces, en base a ello, ¿cómo se le denomina? Si mi palabra que yo he agregado se encuentra al inicio de la raíz o antes de la raíz, se les va a conocer como, Afijos. les va a conocer como a pre, se les conoce como prefijos, ¿ya? Se le conoce como prefijo, siempre y cuando vaya al inicio, antes de la raíz. Y si va después de la raíz, Afijos. no, afijos es de forma general. Se le va a denominar sufijos, ¿ya? Entonces, si yo le agrego una palabra, prefijos y sufijos, ¿cierto? Van a ser palabras derivadas. ¿Por qué? Porque yo he formado una nueva palabra en base a una raíz. Pero para ello vamos a conocer diferentes tipos de formación, ¿ya? El primero de todo, al añadirle prefijos y al añadirle sufijos, estoy haciendo uso, ¿sí? De palabras derivadas. Estoy formando palabras en base a la derivación. Pero si yo uno, por ejemplo, mata y mosca son dos palabras que tienen significado propio, ¿no? Sí, Miss, porque Sí, tiene Miss. prefijos y sufijos. No. A ver, yo tengo la palabra mata y la palabra mosca. A ver, la palabra mata, yo lo puedo usar de forma individual en una oración o no. Sí, sí, Miss. Pero si yo podría usar la palabra in en una oración, No. No, Miss. Sería de frente, matamosca. exacto, no lo puedo. Entonces, si yo uno mata y mosca, son dos términos que son raíces, ¿ya? Son raíces. Y al unirlas, ¿sí? Voy a formar una nueva palabra, pero por separado yo las voy a usar. Entonces, si uno, dos términos que por separado puedo formar oraciones, se le va a determinar la formación por composición. ¿Por qué decimos por composición? Porque estamos formando una nueva palabra con con dos raíces. ¿Ya? Estamos formando una nueva palabra con dos Raíces. raíces. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, eso es el tema que hemos desarrollado la clase pasada. ¿Sí? Hay que repasar, hay que revisar para no tener inconvenientes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el sujeto. A ver, ¿quién me podría manifestar con sus propias palabras? Claro está. ¿Qué entendemos por sujeto o a qué nos referimos cuando hablamos de sujeto? ¿Qué les viene a la cabeza cuando digo sujeto, chicos? Persona o cosa de quien hablamos, Miss. ¿Ya? Cosa, persona, ¿a quién nos Referimos. ¿A quién nos referimos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, pero para saber ello, vamos a recordar lo que es una oración. ¿Una oración qué será? Un conjunto de palabras.
Ya, un conjunto de palabras con sentido, ¿cierto? Pero dentro de ese conjunto de palabras hay dos elementos primordiales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos elementos primordiales? Es sujeto, predicado, ¿no? Sujeto y predicado. Entonces, uno de los elementos va a ser el sujeto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el sujeto? El sujeto, cuando nosotros nos referimos al sujeto, vamos a referirnos a aquello de lo que se dice, ¿ya? De lo que se dice o de quien lo hace, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, Luis, mi vecino, corre todas las mañanas. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿quién corre todas las mañanas? Luis, tu vecino. Luis, mi vecino. Entonces, Luis, mi vecino, ¿cómo se le denomina? Sujeto. Sujeto, porque es la persona que está realizando una Acción. Una acción. acción. ¿Ya? Muy bien. Pero el sujeto se va a componer de dos tipos, sujeto simple y sujeto compuesto. ¿A qué denominamos sujeto simple? Llamamos sujeto simple cuando hay un solo sustantivo, ¿ya? Cuando solamente tenemos un sustantivo. Por ejemplo, los estudiantes darán el examen de admisión. Entonces, ¿quiénes darán el examen de admisión? Los estudiantes. Los estudiantes. estudiantes. ¿Cierto? Los estudiantes. ¿Cuántos sujetos hay ahí? Varios, es sujeto compuesto. ¿Sería sujeto compuesto? ¿Que hay varios sujetos? Estudiantes, los estudiantes. Es solamente un sujeto. Me refiero a solamente un grupo. ¿Ya? Aquí no es si es singular o plural, sino el tipo, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, los profesores y los alumnos saldrán de paseo por primavera. Ahí, ¿cuántos sujetos hay? ¿A cuántas personas me estoy refiriendo? A dos, mis. A dos, pero esas personas, ¿cierto? ¿Son distintas o no? Pertenecen a diferentes Sí, los grupos. estudiantes y los profesores. Exacto, pertenecen a diferentes grupos. Pero si yo te digo, los estudiantes, ¿hay un solo grupo no, o no? Un solo Sí, grupo. Un solo grupo. Por eso es sujeto simple, porque solamente nos referimos a un solo grupo. ¿Ya? Ahora, dentro de ello vamos a tener sujeto expreso o sujeto tácito, o también llamado sujeto indefinido. Sujeto expreso, sujeto tácito, vamos a hacer o nos vamos a referir cuando sabemos de quién se habla. Elena y Roberto no pueden venir hoy. ¿A quiénes no pueden venir hoy? Elena y Roberto, y Elena se y está hablando de dos Roberto. personas. Elena y Roberto. Entonces, ahí es un sujeto expreso porque está detallado, ¿ya? Y sujeto indefinido cuando no se dice quién es o por tratarse de un verbo impersonal. Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. Dicen, ese dicen, ¿a quién se está refiriendo? A una persona. A una persona, ¿no? Nieva mucho en esa región. ¿A quién nos referimos? A la nieva. A la nieve, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? No nos guiemos, si es sujeto simple, no es de que si está en singular o está en plural, chicos, ¿ya? Sino al grupo, ¿ya? Ahora, todo sujeto dentro de una oración va a tener modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son aquellos que van a modificar y van a complementar la función del sujeto,
la cual siempre se va a encontrar subordinada a la función del núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo del sujeto va a ser el sustantivo, ¿ya? El núcleo de la oración del sujeto es el sustantivo. ¿Qué palabras, qué términos cumplen la función de ser modificadores del sujeto? Tenemos a varios. Tenemos al adjetivo, tenemos al artículo, tenemos a la posición y al complemento nominal. Son términos que van a cumplir la función de ser modificadores del sujeto, ¿ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, un adjetivo cuando cumple la función de ser modificador del sujeto, en qué circunstancias y en qué situación, ¿ya? A ver. Acá tenemos, primero, para saber nosotros qué palabras cumplen la función de ser modificadores, ¿qué debemos de conocer primero? Que cómo identificar al sujeto. Y para su identificación vamos a tener varios tipos. Primero de todo, haciéndonos la pregunta ¿quién o quiénes? Dependiendo, ¿no? Si mi oración está en singular, utilizaré el quién. Y si está en plural, utilizaré el quiénes. ¿Sí? Entonces, si utilizo quién, va a ir acompañado la pregunta más un verbo, ¿ya? O más el verbo de la oración. Por ejemplo, yo te digo, las muchachas bailan muy bien. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Mi oración está en plural. Entonces, ¿qué debo de usar? ¿Qué debo de usar? ¿Qué pregunta? ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahora, ¿cuál es el verbo en esa oración? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Bailan. Bailan. Entonces, mi pregunta será, ¿quiénes bailan muy bien? Las Las muchachas. Las muchachas. Entonces, las muchachas, ¿qué será? Sujeto. Será mi sujeto. Es mi sujeto. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de identificar. Si yo te digo, por ejemplo, Juan escribe poemas, ¿cómo sería mi pregunta? ¿Quién escribe poema? ¿Quién escribe poemas? ¿Quién escribe poemas? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Juan. Juan, ¿cierto? Y eso es mi sujeto. ¿Ya? Entonces, esa es una de las formas de identificar al sujeto. ¿Ya? Ahora, ¿de qué otra forma vamos a reconocer al sujeto? ¿De qué otra forma? Uno, el explorador llegó al Polo Sur. ¿Cómo también yo identifico? Voy a identificar cambiando el número de ¿el número de quién? De mi verbo. Por ejemplo, en la primera oración digo, el explorador llegó al Polo Sur. Entonces, yo cambio el número de mi verbo, diré llegaron, ¿cierto? Llegaron al Polo Sur. Entonces, ahí, si yo cambio el número de mi verbo, ¿qué cosa también va a cambiar? No se ¿El ve la sujeto también pantalla. cambiaría ahí? ¿Qué cosa también cambio? Sí, estoy volviendo, pero a ver, ¿qué cosa también ¿El sujeto cambiaría? también cambiaría, Miss? ¿Cuál?
¿El sujeto también cambiaría ahí? El sujeto, ¿cierto? ¿Y cuál es el sujeto? Explorador. Explorador. Se convertiría en los exploradores, ¿cierto? Los exploradores llegaron al Polo Sur, ¿cierto? Entonces, si yo digo los exploradores llegaron al Polo Sur, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi sujeto ahí? Los exploradores, porque al cambiar el género, digo, el número de mi otra forma de identificación del sujeto también es su ubicación. Ya muchas veces nosotros nos hemos sistematizado mencionando de que siempre lo vamos a encontrar al inicio de la oración y no siempre ese es el caso. ¿Ya? Lo podemos encontrar al inicio, al final o al intermedio. Yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur. Si yo digo, Amundsen llegó al Polo Sur, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Amundsen. Pero si yo te digo, llegó al Polo Sur, No se le escuchó nada, Miss. No se le escucha nada. Se ha congelado la pantalla, Miss. ¿se ha congelado? ¿No observan? No, Miss, no observo nada. A ver, Sí, está Sally, bien, Miss, estoy viendo bien. Sally, vuelve a ingresar, por favor. Debe ser tu red, porque sí estoy compartiendo pantalla. El sujeto queda al último, Miss. Está al fin el Al sujeto. final. ¿Cómo? Se entrecorta cuando habla. ¿Me están escuchando entrecortado, chicos? Sí, no se escucha bien, entrecortados están. Qué raro. ¿Todos me escuchan así, chicos? ¿Me confirman, por favor? Ahorita ya se le No, escucha Miss, mejor, se Miss. escucha muy Por bien. ratos. Ya, les decía. Entonces, aquí, por ejemplo, Amundsen pasó a... Ahora, llegó Amundsen al Polo Sur. Ahí, ¿dónde se encuentra? En el segundo lugar. En el intermedio. Ahora, pero cambió, dejó de ser sujeto. No, No, Miss. sigue siendo sujeto. No, Miss. Sigue siendo su Sujeto. sujeto. Ya, sigue siendo sujeto. ¿Sí? Entonces, su ubicación va a definir cuál es el sujeto. No. Ya puede cambiar, pero recuerden, acá, al cambiar de lado, de ubicación, ¿se cambió el significado, cambió de contexto o ya no significa lo mismo o sigue siendo el mismo significado? Sigue Sigue siendo el mismo siendo el mismo. significado. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Todo claro hasta ahora, Miss. Todo bien. Muy bien. Entonces, de esa forma reconocemos al sujeto. A ver, vamos a ver un pequeño video referente a este tema para poder comprender mucho mejor, ¿ya?
Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces, ¿cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo los modificadores. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto nos encontramos con la posición, que simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul. Pero aquí podemos identificar, por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto, podemos identificar que nuestro sujeto general es la niña de sus ojos. En este caso, niña es nuestro núcleo, la es nuestro modificador directo y de sus ojos es nuestro modificador indirecto. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona una persona. Por otro lado tenemos el sujeto compuesto.
El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, se mencionan dos personas, o sea, dos sujetos. Ahora pasaremos a definir más a fondo sobre el sujeto tácito. Se dice que es sujeto tácito cuando el sujeto no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende que es uno mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Y listo. Ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado el video. Por favor, regálanos tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, chicos. ¿Se entendió mejor la que referente al sujeto? Sí, Miss. Sí, Miss, mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es una de las técnicas o estrategias en las cuales yo identifico. ¿Sí? A ver, vamos a ver si la estructura general. ¿Sí? A ver. Un sujeto va a estar compuesto, ¿sí? De núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición específica. ¿Ya? ¿Sí? Ahora. A ver, decimos, el núcleo. Hemos dicho hace un momento que el núcleo, ¿sí? Es la parte Es la principal. palabra más importante del sujeto. Es la parte más importante del sujeto. ¿Ya? ¿Qué palabra cumple la función de ser núcleo del sujeto? Siempre lo va a desempeñar un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? ¿Sí? Un sustantivo o un pronombre siempre va a conformar, ¿sí? El parte principal del sujeto. Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Cuál es el sustantivo ahí? El individuo. 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 ¿Ya? Individuo. Entonces, ese es mi sustantivo. Si yo digo, aquellos no te conocen, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Cuando yo digo aquellos. ¿No te conoce? No. Digo, aquellos no te conocen. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el núcleo? ¿Ahí hay sustantivo? Si hay mis, aquellos. Aquellos. ¿Pero aquellos qué será? Ellos, unas personas. Aquellos es ¿Qué cosa es aquellos? Pronombre. Chicos? Es un pronombre. ¿Ya? Aquellos es un pronombre. Entonces, en ambas situaciones, ¿hay núcleo? Sí, hay núcleo, ¿cierto? Pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos es pronombre y cuando digo aquel individuo, ahí tenemos sustantivo. ¿Ya? Tenemos sustantivo. ¿Sí? Esa es pero en ambos casos, el pronombre y el sustantivo cumplen la función de ser, ¿qué cosa? Núcleo del Sujeto. Núcleo del sujeto. En ambos casos cumplen la función de ser núcleo del sujeto.
¿Ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos los modificadores. Tenemos modificador directo y modificador indirecto. ¿Ya? Modificador directo es la palabra que está conectada directamente sin nexo con el núcleo del sujeto. ¿Sí? Es la palabra conectada directamente sin nexo con el núcleo del sujeto. ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos? Son los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, Adjetivos. cuando yo digo, el vestido morado te queda mejor, ahí, por ejemplo, ¿cuál es el núcleo? Para yo determinar su modificador, debo de identificar primero, ¿qué cosa? El núcleo del sujeto. ¿Te queda mejor? No, ¿cuál es el núcleo? El núcleo. Morado. No, chicos, acabamos de mencionar, chicos. ¿Qué palabra cumple la función de ser núcleo? El vestido. Vestido, pues chicos, ese es el sustantivo. Ahora, si ese es el sustantivo, al costado, al inicio, cuando yo digo ¿qué tipo de palabra es? Es un pronombre, Miss. ¿Es un pronombre? ¿Por qué sería un pronombre? ¿Él es una cosa o una persona? ¿Él es una cosa? No. Un objeto, un objeto. No, ¿cómo va a ser un objeto, chicos? Si yo digo él, ¿será un objeto? Él, No, alcánzame, una persona, él. una persona, una persona. No, chicos, es un artículo. Él es un artículo que define el género de mi sustantivo. ¿Cuál es? Si yo digo el vestido, ¿a qué género me referiré? ¿A qué género me referiré? Chicos, yo digo el vestido, ¿a qué género me estoy refiriendo? A él, No, ¿qué Modificador. género? sustantivo, A ver, chicos, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de género? ¿Cuántos géneros hay? dos, Ya, ¿cuáles son? sustantivo, Miss, No, chicos, tenemos dos géneros. ¿Cuáles son los géneros que nosotros trabajamos? ¿Cuántos géneros hay? Núcleo y modificador. No, a ver, ¿qué género tienes? hombre y Cuando mujer, Exacto, hombre o mujer, o masculino o femenino. Si yo te Nino. digo el vestido, ¿a qué género me estoy refiriendo? a mujer, Mujer. ¿Mujer? Masculino, Miss. Masculino. Acá no estoy refiriéndome quién se pone el vestido, sino a la estructura de la oración. La oración está en masculino, chicos. Yo te podré decir la vestido. no, No, pues. Entonces, el artículo define el género de la oración. No define, ¿sí? El género de la persona quien va a utilizar el objeto. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, morado. ¿Qué es morado? ¿Qué tipo de palabra será morado? un color, Una ¿Qué un tipo de color, palabra?
Morado, ¿qué está haciendo morado de la palabra? ¿Un color? De vestido. Sujeto, el sujeto. ¿Qué es morado? Yo al decir morado, el vestido morado, Es un color, será? Miss. Es un color. ya, pero ¿qué está haciendo el vestido? Pues lo está Sando. caracterizando. Pues si yo digo niña hermosa, ¿qué estoy haciendo? Caracterizando. Estoy Caracterizando. caracterizando, estoy añadiéndole una característica a la persona. ¿Cierto? Ya, entonces, morado, ¿qué palabra es? Es un adjetivo, porque recordemos que los adjetivos son palabras que caracterizan, califican a la persona o a la palabra. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, ahora, entonces, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificadores? La color. Morado. Es un artículo que define el género. El y morado. El, que es un artículo, y morado, que es un adjetivo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo les pregunte qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos del sustantivo, ¿qué palabras van a ser? El artículo. El artículo. ¿Y quién más? Y el género. El El género. adjetivo. El adjetivo, chicos. ¿Ya? El adjetivo. Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificadores indirectos? Los modificadores indirectos van a ser también los adjetivos, ¿cierto? Pero que van a estar acompañados de preposiciones, ¿ya? Preposiciones que van a dar una característica directa del sustantivo, ¿no? Especificando. Por ejemplo, te digo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Entonces, si yo te digo el profesor de castellano, al decir de castellano, ¿a quién me estoy refiriendo? A un idioma, Miss. No. Escuchen la oración, chicos, antes de analizarla. Escuchen. Te digo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. O sea, al decir de castellano, ¿a quién me sigo refiriendo? Al profesor. Al profesor, pues. Cierto, ahí estoy especificando, no una característica del profesor. ¿Me estoy refiriendo a cualquier profesor? No al mismo profesor. No, cierto, me estoy refiriendo al profesor de castellano. ¿Cierto? Castellano. ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, a ello nos referimos, ¿sí? Hay que tenerlo claro ello. ¿Sí? Muy bien. La posición específica. ¿A qué denominamos la posición específica? La posición específica es cuando vamos a añadir una característica más. ¿De quién? Del sustantivo. ¿Ya? Una característica más del sustantivo. ¿Qué son? Son adjetivos que van a estar sustantivados y que se van a juntar al sustantivo especificando qué cosa. Una característica, una cualidad del sustantivo. Por ejemplo, yo digo, Juana la loca falleció en prisión. ¿A qué me refiero? ¿Quién falleció? Juana. Juana. Juana.
Juan. Muy bien. Juan. ¿Ya? Juan. ¿Sí? Juan. Muy bien. Entonces, esa es la posición específica. ¿Sí? Esa es la posición específica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas referente a la estructura del sujeto? No, Miss. ¿Ninguna? ¿Por qué haces eso? Muy bien. Acá tenemos una estructura más detallada, que es el núcleo y los modificadores, ¿no? Núcleo, parte principal, y los modificadores, tanto directo e indirecto. Sí, tenemos ahí modificador directo, se une al núcleo sin usar enlaces, y modificador indirecto se une al núcleo con enlaces. Muy bien, dicho ello, vamos a analizar estas oraciones, chicos. A ver, les voy a dar 2 minutos para que lo analicen y luego lo analizamos conmigo y lo desarrollamos, ¿sí? Adriana, Jorge irán juntos mañana. Muy bien, a ver, analizamos, chicos. Tenemos Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. En esa oración, ¿cuál es el sujeto? Adrián y Joaquín, Miss. Adriana, Joaquín y Joaquín. Adriana y Joaquín, ¿ya? Quiero jugar contigo. ¿Cuál es el sujeto? Quiero. ¿Quiero será? No. Jugar. Contigo, Miss, contigo. Miss, no se ve la pantalla. Ay, Jugar. sí, Jugar ahí será. se No, ve. jugar es una acción, chicos. No, contigo, Miss, o sea, de uno mismo. ¿Contigo? No, chicos. Quiero jugar contigo. ¿Quién quiere jugar contigo? Yo,
Quiero, yo le dije quiero, porque o sea, se habla de yo. No, de uno quiero mismo. no es, chicos. La pregunta es, ¿quién quiere jugar contigo? Ahí el sujeto es tácito. El yo, pues chicos, no está de forma directa. Simplemente está el predicado. ¿Ya? Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina. 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 Entonces, ¿Catalina qué es? Una perrita. ¿Es una perrita? Amorosa. Catalina es el sujeto. Ellos se quedaron sin Sujeto. palabras. Sí. Ya. Ellos. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es ellos. ¿Ya? Ángel y Tamara son amigas. Ángela y Tamara son sujetos. Elvis, contesta la boquita ya. ¿Sí? Muy bien. A ver, siguiente oración. ¿Qué nos dice? El columpio roto lastimó a un niño. El sujeto es el niño ahí mismo. ¿El sujeto es niño? No. El columpio roto lastimó a un niño. Columbio. ¿Co? Columbio. Yo. Columpio. Exacto. Columpio. ¿Sí? Muy bien. La capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad. La capacidad de adaptación. Entonces, ¿la capacidad de adaptación qué es? El sujeto. El sujeto. Carla y Emiliano pintaron su casa. Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien claro, Miss. ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Igualmente, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Cuídense.